todos, ya estamos por aquí para vivir el lanzamiento del Falcon Heavy en la misión USSF 52, en el que va a poner a bordo, en órbita, perdón, va a poner el X-36, X-37B. La verdad es que siempre emociona. Voy a bajar un poquito más el volumen de la música de fondo. Bueno, sé que son horas muy malas, las 2 menos cuarto de la mañana. El directo de SpaceX va a comenzar ahora en 4 minutos. Y bueno, vamos a tener el lanzamiento del Falcon Heavy. Un Falcon Heavy que, como muchos sabréis, pues ahora mismo es el vehículo de transporte más potente que tiene la empresa norteamericana. Con una potencia, pues un Falcon normal, pues eso, multiplicado por 3. En la misión de hoy los objetivos son los siguientes: obviamente despegar el Falcon Heavy y situar al vehículo este de la Fuerza Espacial Americana en una órbita aún desconocida, en el que no vamos a saberla. Es decir, la telemetría de la segunda etapa se va a perder en cuanto enfoquen. Ya no vamos a tener telemetría, no vamos a saber hacia dónde va ese vehículo. Así que nada, lo que sí que van a hacer va a ser que los boosters laterales, tanto el 1 como el 2, vuelvan a aterrizar en la base de SpaceX. Así que bueno, tendremos hoy un lanzamiento bastante bonito. Imagino que será de noche allí en Estados Unidos. Ya serán las 8 de la tarde. Así que nada, dar las gracias a las 3 personas que estáis por aquí. Muchas gracias por vuestro me gusta. Así que nada, vamos a conectar en directo en cuanto empiece con el lanzamiento. Vale, tenemos aquí puesto ya esto, no creo que quede mucho para empezar, así que nada, vamos a disfrutarlo. Ahora vamos a ajustar el sonido para que se escuche bien. No creo que quede mucho, 3 minutillos así. Voy a configurar el sonido para que lo podáis escuchar perfectamente. Vale, ya está. Bueno, pues como os comentaba, Falcon Heavy siempre que vuela es un buen momento para ver un lanzamiento de Falcon Heavy. Es súper divertido, a mí me encanta. Recuerdo la primera vez cuando se lanzó en 2018, si no recuerdo mal. Un evento único. Me acuerdo ver el directo en el canal de C de Ciencia. Fue un acontecimiento épico, sobre todo por lo que se consiguió. Ver a los boosters laterales aterrizar. El tercero, el central, se perdió, si no recuerdo mal, al aterrizar en un dron se perdió. Y luego vimos a Starman y al Tesla flotando en la órbita terrestre. Súper divertido, la verdad. Una cosa muy emocionante que nos hace, pues eso, estar bien orgullosos de lo que es el ser humano y de lo que puede llegar a conseguir. De hecho, en el Tesla, que está flotando ahora, yo no sé si está camino de Marte, está orbitando Marte, hay una chava que pone hecho por humanos en la Tierra. Y al final eso refleja mucho de lo que es SpaceX y de lo que es en general la carrera espacial y, bueno, la exploración espacial en definitiva. Aunque bueno, y como vamos a ver, es una misión que se tenía que haber lanzado el día 10 de diciembre, se pospuso 2 o 3 veces debido al mal tiempo. Así que nada, hemos llegado a este día, 29 de diciembre, ya en España. Ya hemos pasado los santos inocentes. Y bueno, se adelantó China a Estados Unidos, que ya puso su avión orbital. Lo puso 2 o 3 días después. Un avión del que tuvimos muy pocas imágenes, obviamente muy poca información. Pero bueno, los chinos se adelantaron a los estadounidenses. Esperemos que solamente sean esta vez, porque también se teme, bueno, los estadounidenses temen también que les puedan ganar la carrera por llegar a la Luna. Así que bueno, vamos a ver si SpaceX comienza. No creo que le quede mucho para iniciar ya el directo. Ha tuiteado antes SpaceX que tenían un 90% de condiciones favorables para el lanzamiento, es decir, se va a realizar, que estaban todos los sistemas nominales, con lo cual en principio va todo perfecto, todo correcto. Así que bueno, si no hay nada raro, a las 2 y 7 minutos de la mañana creo que está previsto el lanzamiento. Bueno, el lanzamiento de esta nave, voy a buscarla por aquí en lo que empieza, que es la X-37B de las Fuerzas Espaciales Armadas. Es un transbordador espacial en miniatura, como podemos ver aquí. Es súper pequeñito en comparación a un ser humano. De hecho, aquí tenemos la comparación. Esto es un ser humano y esto es al lado. Es pequeño, obviamente es autónomo, no está tripulado, porque si no, pues ya me diríais dónde entra la gente. Así que bueno, nada, es muy pequeñito y al final la misión que va a realizar, igual que la ubicación, es totalmente secreta, es confidencial. Bueno, estoy viendo que ya ha empezado el directo de SpaceX. Vale, vamos a bajar un poquito el volumen.
aquí estamos ya en directo. A ver. Perfecto. Voy a bajar un poco el volumen para que no se sature. De hecho, voy a quitar la música de fondo que tengo aquí. Vale. No te voy a silenciar. Voy a silenciar el directo de SpaceX porque van a poner la publicidad que ponen siempre. Y voy a subir esto un poco. Bueno, como estaba diciendo, el X-37B es una especie de transbordador. Es muy similar al transbordador espacial. Es muy pequeñito, es en miniatura. Y es un vehículo que ya ha realizado otras 7 misiones al espacio. ¿Qué pasa? Es casi como podemos hablarlo con un dron. Es decir, tiene funciones autónomas, puede pasarse largas temporadas en la órbita terrestre y no solamente cerca de la Tierra, sino puede llegar a estar a 36.000 kilómetros en la parte en la que los satélites comerciales y los de telecomunicaciones generalmente se ubican, porque es la parte donde se ubican los satélites geoestacionarios, es decir, que orbitan y se mueven a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, bueno, aquí vemos que tenemos ya en imagen al Falcon Heavy, 96 minutos para el lanzamiento. Hemos visto que ya se ha cargado el propelente y el oxígeno líquido. Están ya en las últimas pruebas para el lanzamiento. Así que bueno, como estaba comentando, no existe un destino claro para el Falcon, o sea, perdón, para el Falcon Heavy, para el X-37B. ¿Por qué? Porque al final es la Fuerza Espacial Norteamericana, es el ejército de los Estados Unidos, es una rama del ejército de los Estados Unidos, con lo cual no se sabe muy bien cuál va a ser su misión y no nos lo van a decir. De hecho, como os comentaba anteriormente, para los que se incorporadora, no tendremos telemetría de esta segunda etapa cuando se inicie para no dar pistas acerca de su órbita, su velocidad y su trayectoria. Como os decía también, este lanzamiento se tenía que haber realizado el día 10 de diciembre. Han pasado ya casi 3 semanas desde ese retraso. Los chinos han ganado esta pequeña batalla, entre comillas, y bueno, han puesto su copia, digamos, en órbita. Así que bueno, vamos a poner el audio a ver qué está comentando por aquí. In Florida in about 3 hours from now, and you can see both of those rockets there on your screen. A big thanks to all of our customers and the SpaceX team for a record-breaking year. Now today's mission marks the second time the X-37B orbital test vehicle will take flight on a SpaceX launch vehicle. Some of you may recall the first flight on Falcon 9 back in September of 2017, in which OTV-5 spent a record 780 days in orbit, breaking the vehicle's own endurance record. Here's a closer look at today's payload. Bueno, siguen todavía haciéndonos un resumen de lo que es el X-37B, que está construido por Boeing, por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que va a dar información en lugares complicados de complicado acceso, como puede ser la órbita terrestre. Reduce el coste, obviamente, de lo que podría haber sido un lanzamiento tradicional, ¿no? de lo que era el transbordador espacial, que era súper caro. Entonces, bueno, va a ser la primera vez que SpaceX ponga un vehículo de estas o una carga de estas características en la órbita terrestre. Y bueno, va a ser la 7ª misión, como hemos dicho, el X-37B. Y bueno, va a ser la primera a bordo de un Falcon. Veremos el desempeño, no tendría por qué haber ningún problema. Lo único, claro, que estaba leyendo aquí de gente que se dedica al seguimiento de estos vehículos, que son tan secretos, es que claro, al final con el Falcon Heavy no solamente se puede llegar a la órbita geoestacionaria o geosíncrona, sino que se puede llegar también a la Luna o Marte. Es decir, si quisieran, podrían poner este vehículo cerca de esas órbitas, tanto de la Luna como de Marte. Obviamente no tiene pinta de que vayan a realizarlo, pero el Falcon Heavy les da la capacidad de realizar esta función, con lo cual es muy interesante ver a dónde acaba. Así que nada, vamos a ver qué comenta. Launch that evening. We rolled the vehicle back to our hangar at Launch Complex 39A in Florida to be able to further assess data and address any issues. And during this time, the payload remained healthy and all systems are go for an on-time liftoff tonight. Weather is also looking great for today's T0. Vale, están diciendo que el clima es perfecto. Todo pinta bien, la verdad.
This is essentially 3 Falcon 9 rockets strapped together, which means that it can carry Efectivamente, much un Falcon Heavy son larger 3 cohetes en uno, payloads, como not vemos only tenemos to los Earth dos orbit, boosters but to laterales, the el Moon core and central, Mars as el well. booster central y la parte Like de the arriba que Falcon es 9, Falcon Heavy la is segunda a etapa, que es two-stage aquí en launch la cofia, vehicle. donde va The big difference dentro is that the Falcon el Heavy first stage X-37B. is Como hemos comprised of dicho, 3 el cores, and tamaño, Falcon fijaos, o sea, 9 el cohete has es only enorme, one. son más de Falcon 70 Heavy has metros. 28 engines total. Y fijaos el tamaño que Each tiene one que of tener el those, cohete, es these muy cores pequeñito has en 9 comparación con lo que M1D podría ser una engines, making carga for a útil total tipo of 27 Starlink engines across all 3 boosters, which you bueno, can los see there on satélites your o screen. rovers. The Es muy pequeñito. 28th engine is a Bueno, Merlin y vacuum estas engine on imágenes the siempre me second parecen stage and will power the payload alucinantes to y its es la parte separation debajo orbit. de los motores Now, Merlin, los altogether, nuevos the motores Merlin Merlin que 1D tiene engines cada at the Falcon, me base of parece Falcon flipante Heavy produce las 5 imágenes que nos deja million pounds of SpaceX. thrust, La verdad which es is que equal to hubiera estado 18 mejor que el lanzamiento 747s fuera at de día, takeoff. pero bueno, es And in fact, the engines produce lo que so tenemos hoy, much no power pasa nada. that we don't run them all at full thrust all at once until after liftoff. About 2.5 minutes into flight, the 2 side boosters will separate from the center core and come back to Earth for near simultaneous landings at Landing Zone 1 and Landing Zone 2 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Efectivamente, van a volver los dos boosters laterales, van a volver a Florida y van a aterrizar. El booster de medio se va a perder y por supuesto la segunda etapa también se va a perder. Upon side booster separation, the center core will keep firing for about 90 seconds before shutting down its engines and then perform a standard stage separation from the second stage. Bueno, yo estoy viendo por aquí información acerca del X-37B y es que la última misión acabó en noviembre del año 2022, después de 909 días consecutivos, un poquito menos de 3 años. La verdad es que es la ventaja, los beneficios que te otorga una nave autónoma sin tripulación que pueden permanecer mucho tiempo ahí, realizar los experimentos que quieran, recolectar la información necesaria, en fin, no tienes que someter a ningún ser humano al estrés que es el vacío del espacio. En total suma más de 3.700 días en el espacio sin tripulación, es decir, bate récords, porque, mira, estoy viendo que el regreso a la Tierra es en una pista, es muy parecido a lo que, como estamos diciendo, lo que era el transbordador espacial, que al final no tenía los motores para volver a la Tierra, sino que tenía que volver planeaba y volvía y aterrizaba en una pista de aterrizaje, luego abriendo los paracaídas y utilizando retropropulsores. Al final el diseño es muy parecido, simplemente que es en miniatura y es más económico cada lanzamiento, porque al final lo que busca también SpaceX es la reducción de los costes de lanzamiento. Before we began the webcast, the SpaceX launch director polled the members of the launch team and got a go for propellant loading and launch. And we are currently loading propellant on all 3 first stage boosters as well as the second stage. Now you may be able to hear some of the live rocket sounds from our launch pad. Those pops and hissing sounds that you hear are from propellant loading, as well as the launch mount and strong back. Bueno, como siempre, vemos el humo que sale de los propulsores, es el oxígeno líquido, que pasa de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso debido a que se calienta, entonces pasa a estar de líquido a gas. Entonces vemos que se va perdiendo. Pasa que se sigue bombeando para que no se pierda el combustible. Pasa que se tiene que mantener dentro de los combustibles a muy altas presiones y muy frío para que no se convierta en gas y se pierda el combustible. As a fun fact, the Saturn V first stage flown from this very pad on the moon missions also used liquid oxygen and kerosene. In addition to these 2 propellants, we also use the chemical TTEB, or triethyl aluminum and triethyl borane, bueno, y as an como ignition source. dato que seguro que habéis leído en redes sociales o habéis visto en la cuenta oficial de SpaceX, hace 2 o 3 días se perdió booster. Uno de los boosters que llevó, el booster que llevó en la misión de Mo-2 a los 2 astronautas, a Bob y Koch, no recuerdo cómo se llama. Se cayó, aterrizó en la plataforma, en el dron móvil que tienen ahí en el océano, y una ráfaga de viento lo tumbó y lo partió a la mitad. Por suerte ha quedado las patas y una mitad más o menos del propulsor, con lo cual yo creo que SpaceX lo que va a hacer va a ser utilizarlo casi como reliquia, ¿no? Porque creo que era su misión número 19 con éxito. Además fue la primera que puso astronautas en el espacio desde el año 2011 y esto fue en 2020, o sea, es un booster y un propulsor
con bastante recorrido. De hecho es el que más recorrido tiene, se ha quedado cerca de los 20, pero es histórico, con lo cual imagino que al final lo pondrán en un museo o no sé, que le den el entierro que se merece ese booster. Así que bueno, estamos a 7 minutos y medio ya de que lancen el Falcon Heavy. Vamos a entrar en el engine chill, los motores ya probados, cargado el combustible, y nos quedan pues este evento y el siguiente, que va a ser la retracción de las garras que sujetan el cohete, y esto será pues cuando queden unos 5 minutos, 4, 3 minutos. Bueno, aquí estamos viendo un poquito de propaganda norteamericana, eso siempre entra bien. Cierto que tenéis puesto por aquí abajo el banner, lo voy a quitar porque total no va a haber mucho chato y tampoco, así que lo vamos a quitar y así podéis ver el tiempo que queda. Especially during times of crisis and conflict. The fight could happen tonight, it could happen tomorrow, it could happen in a couple of years, but we need to start innovating now, and that's exactly what we're doing. El lanzamiento como tal va a ir bien, o sea, no va a haber ningún problema, por supuesto. Va a ser todo nominal. El Falcon Heavy ha demostrado no una vez, sino muchas veces que es un cohete fiable. Si ya lo son el Falcon, pues 3 Falcon a la vez, igual de fiable o más, son súper fiables, con lo cual nada, el lanzamiento va a ir perfecto, así que nada, simplemente queda esperar al lanzamiento. Y no puedo hablar muy alto, que he estado sonoras un poco malas aquí en España ya. To maintain our lead in space, Space Systems Command has embraced a new culture, empowering its people to race forward, speak up, and connect with industry in unprecedented new ways. Our people are agile, they continue our partnerships, they are working collaboratively day after day. Propaganda norteamericana que no falte, por supuesto, del ejército de los Estados Unidos, bueno, de la Fuerza Espacial Norteamericana, que es relativamente nueva. Y esto será esta rama tendrá bastante importancia en los próximos años si siguen desarrollando todas estas tecnologías en el espacio. El espacio va a ser un lugar de batalla, entre comillas, digamos, un lugar de batalla bastante importante, sobre todo con China, que va a ser el próximo gran rival que tenga Estados Unidos. Después de la Unión Soviética en el espacio, China apunta muy fuerte y veremos a ver hasta dónde llega China, hasta dónde llega Estados Unidos. Vale, tenemos todo verde, todo perfecto para lanzamiento. Efectivamente, 4 minutos y medio, se va a empezar a retirar ya las garras que sujetan al cohete, se va a tirar hacia atrás. Bueno, y repasamos ya para antes del lanzamiento, como os comentaba, los boosters laterales van a estar encendidos junto al núcleo central. Los 3 van a poner la segunda etapa en órbita, muy cerca ya de la velocidad de escape de la Tierra. Y los laterales van a volver a la Tierra, van a aterrizar en las plataformas 1 y 2, ahí en Florida, mientras que el booster central se va a perder, no va a intentar ningún aterrizaje, ningún dron móvil, y la segunda etapa va a seguir encendiéndose el tiempo indeterminado, no lo vamos a saber, de mismo modo que tampoco vamos a saber la telemetría ni ninguna información, ya que es una misión secreta, no vamos a saber nada. El tiempo es perfecto, que es una de las cosas que fue lo que provocó el retraso la última vez, aunque también se le sumó un poco que hubo problemas con algunos sistemas de tierra, entonces decidieron arriesgar, porque al final la carga que llevan es muy valiosa. Decidieron arriesgar, esperar a final de año y lanzarlo. Bueno, vemos que se empieza ya a retirar la sujeción del cohete. Estamos a 3 minutos del lanzamiento. Bueno, hay 28.000 personas en el directo de Twitter de SpaceX. La verdad es que una de las cosas que más rabia me ha dado es que
que Elon Musk haya cambiado los directos que hacía en YouTube, los haya pasado a Twitter. Y eso que Twitter se ve bastante bien, ¿eh? Creo que se puede ver, no sé si es en 1080, me parece que es 720 o bueno, puede ser 1080, pero en 4K seguro que no es. Y es una de las cosas que más hecho en falta. Pero bueno, imagino que ya lo corregirán. And that should conclude at the T-2 minute mark, which will also conclude all propellant loading for Falcon Heavy. Bueno, tenemos ya la vuelta a la esquina. And you can also see these white clouds on your screen. This is normal. This is us just venting out the boiled off liquid oxygen at the liquid. Stage 2 LOX load is complete. And there's that call out that stage 2 LOX load is complete. That concludes propellant loading on Falcon Heavy. Again, those white clouds that you see around the vehicle are normal. That's us venting out the liquid oxygen that has boiled off of the liquid surface out into the ambient air. Once that cold liquid oxygen meets that warm ambient air, it basically condenses, just as you would see water condensing around a Antes cold de que el glass of oxígeno water. líquido se condensa, entonces pasa The next event coming ese up estado will líquido be a ese Falcon Heavy estado in gaseoso startup. cuando That's se at the calienta un poco, necesita T-1 minute mark. temperaturas muy bajas para mantenerse en estado líquido y que llegue correctamente a los motores. A veces se produce eso que estamos escuchando, es el And now venteo. that we have finished propellant loading, we are also Ese orbital clearing donde out se ha the liquid cargado el oxygen line propelente, on el that oxígeno transporter líquido, y vector, después and tenemos un that's poco why de you see venteo a en el little que bit more of se those white clouds libera there la on your presión de screen. los tanques de combustible. Again, at the T-1 Que minute como mark, ya sabéis, Falcon Heavy will be in startup. los This is Falcon, an el Falcon autonomous 9, vehicle, so the internal flight cuando computers will utiliza take la over reentrada, y the aparte launch de countdown. las rejillas esas que tiene para orientarse, utiliza el exceso Falcon Heavy is in de, startup. de Great presión en news, los tanques there's that para call out that orientarse. Falcon Bueno, ya Heavy estamos is in en startup. último Now just minuto. waiting for the Ya final call los from motores, the launch el director. ordenador de a bordo toma el control del cohete, así que nada, modo automático, no hay vuelta atrás, vamos con el lanzamiento. This is the mission director. Go for launch. And great news with that Bueno, call tenemos out. go All for launch. systems are go for launch of Falcon Heavy with USSF 52. Bueno, vamos con esta misión de las fuerzas T-minus 30 seconds. espaciales norteamericanas. Vamos a por ello. Cruzamos los dedos, pero todo va a salir bien. Así que nada, vamos a subir el volumen del lanzamiento y yo me voy a callar. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and liftoff of Falcon Falcon Heavy. Go USSF 52. Pushing down range. Bueno, lanzamiento perfecto. MOD chamber pressure nominal. Efectivamente, las imágenes, pues, siendo de noche, da un poco de pena, pero lo podemos ver esa curva de esos 27 motores Merlin empujando el Falcon Heavy hacia arriba. Vale, el próximo hito, milestone, es Nominal power and telemetry. el más Q, máxima presión, en comparación a la At T velocidad. plus 50 seconds into Falcon Heavy's flight under the power of 5 million pounds of thrust, Falcon Heavy is carrying OTB de pounds de empuje. OTB-7 out to space. And we are coming up on max Q here in a few seconds. Vale, Max Q. Vale. And Momento crítico. great call out there. We have passed through max Superado Q. perfectamente. That is the point of peak mechanical stress on the vehicle, and we've now passed through that. So we do have a few events coming up here. Uy, se les ha... That will be booster engine cutoff, or BECO, separation of the side boosters, Vale, ahora followed en by BECO side lo que van a booster pasar es boost que los back dos burn boosters startup, laterales se and van a then the separar, center core main engine cutoff, que es or el MECO. boosters engine cutoff. Se van a cortar los motores laterales. Now again, those are a few events coming up here. BECO, Vemos que side cuanto más booster sube el cohete, la separation. pluma, es That'll be decir, the la llamada separation que echa el from the cohete por center debajo se core. The va center core abriendo will más, porque continue al to haber carry menos stage 2 gases, with the menos payload presión until atmosférica, it los gases shuts down expanden. its engines Entonces vemos with como esa pluma MECO
and performs a standard stage separation like you see on a Falcon 9. Queda poquito ya. And there you 10 can see segundos on your para, screen, on your right-hand que se screen, corten los some views from the laterales, side boosters, que and a ambos, really como he dicho, awesome van a view volver of Falcon Florida, Heavy on tanto your el left-hand 1 como el screen 2 van a aterrizar. with all of those engines vez. burning really bright there. Vale, Coming up on Bico in a few seconds here. vale, Vico ahora se van a cortar. Efectivamente, se cortan ambos boosters. Engine cut off. Side booster separation Se confirmed. separan. Separación de los boosters, perfecto. Vale, van a volver a Florida ambos. And back to. Booster, boost back startup. Vaya imágenes. And great news, we were able to also see that live on your screen. Bico, the side boosters have separated from the Vale, center tenemos abajo core, la and telemetría we abajo a la have izquierda, la del the startup of the boost back burn on both núcleo of those central. side boosters, Y a la looking derecha really tenemos, awesome there on your los screen. boosters laterales. Vemos la telemetría como están frenando. Now the Y el side boosters siguiente- are returning siguiente to Florida punto under que the tenemos power es el of Nico, 3 que es el engines. main Coming up engine are a parado, few es decir, el events in núcleo rapid central se va succession. a apagar. That will be the conclusion of the side encenderá boosters boost back burn, Miko, es una stage etapa, separation pero of the como center vemos no core aparece and the telemetría porque second no stage, nos van a as well proporcionar as datos SES-1 de la or trayectoria the NVAC engine igniting on the second stage. vehículo. SES-1 stands for Así que, second stage como mucho engine veremos startup. la llegada de, And as I mentioned previously, per the ambos, request of our boosters customer, we laterales a will tierra, not be pero ahí se showing acabará- second stage views after se acabará el SES-1. directo. Additionally, our center core or stage 1 is Bueno, en la expendable parte today, izquierda tenemos, so we will not be obviamente attempting to tenemos recover it, el but núcleo central we y en la will parte be derecha following the tenemos, side boosters los back to laterales. land, so La you verdad es can que tampoco continue to está stay viendo mucho tuned hoy. for that. Como hemos dicho, siendo de noche, invitaba poco al And we're coming up on the optimismo. conclusion of the side boosters burn. Vale, a la izquierda vemos cómo se va a separar main Booster, engine, boost ahora back se va a shutdown. separar la primera de la segunda etapa. Stage separation confirmed. Vale, se ha confirmado, efectivamente, ahí tenemos. Ya no vemos en imágenes si está back ignition and hold down. como funciona el motor, hemos visto el función del motor, pero no tendremos imágenes de esta segunda etapa. And there we were also able to see and hear the callouts Vale, for nada, the lo siguiente que side tenemos ya es boosters la boost entrada back de burns las, concluding. We had Miko, our main los engine, boosters cut off laterales. of the center core, Hemos perdido as la well as telemetría stage obviamente del núcleo separation, central, and que ya se ha also heard perdido, confirmation no se that the va a NVAC recuperar. engine Y has también hemos ignited. perdido obviamente la Now, as telemetría de la we segunda mentioned etapa, before, Fairing por tanto, separation confirmed. de la and carga, great porque call out no- there, also a confirmation no va a haber. that the fairing has separated from the second stage. Again, we will be attempting to recover those fairing halves when they fall back to Earth using our recovery vessel, Doug. Trajectory is nominal. Están diciendo que eso, que se ha separado correctamente Now, again, as I mentioned carga, earlier, es the decir, center el cofre core se ha was abierto y ha not dejado built libre ya to land or el be X-37B. reused. It is Y ahora ya, expendable, pues, está having given yendo its hacia all for the mission. hacia la órbita prevista. We will say a big thank you to the center core. Vale, y el último For the nos two queda side boosters, un the minuto, boost back 2 minutos burns más o menos, have la entrada completed, de los and boosters so far laterales the y el vehicles aterrizaje, are que on a seguro que va a good ser trajectory, perfecto. Ahora mismo están en una altura coming de back to 112 land. kilómetros, siguen en el espacio. And again, with Pero van a successful bajar second rápidamente engine porque start la 1, velocidad va that will wrap up aumentando our poco a poco. coverage pertaining to the stage, to the second stage. So we'll focus our attention on the side boosters. Lo que me parece flipante es cómo han normalizado en Now, those side SpaceX boosters are totalmente currently on their way esto. back to land. Es In decir, al order to finalizar land este tipo back on land, we typically have 3 burns. Center de core lanzamientos. FTS has saved. We typically have 3 increíble. Algo que burns. era tan They've already complejo antes, lo han concluded a normalizado, boost lo back han burn, which helps them turn perfeccionado back y hacen que todo around sea súper and head sencillo. back towards land. La verdad. The next burn coming up Estoy is the deseando que entry pase lo burn. mismo con That's la where Starship y we'll que llegue un momento en el reignite que 3 of todo the vaya engines on que los each of those lanzamientos sean boosters, and that helps algo slow them cotidiano. down as they enter back into Y the lo que Earth's ha prometido atmosphere. Elon Musk se acabe cumpliendo al final. Que llegar a Marte, Now, if we do have colonizar, pues successful ojalá. landings today, we'll mark the Viendo esto, lo que han hecho 257th and con estos 258th cohetes, landing of an orbital class parecería raro rocket. que lo And lograran. those entry burns are coming up here in about 30 seconds or so. Vale, estamos a unos 30 segundos más o And menos again, as I de mentioned earlier, the center core la will be entrada ya. expended, and we are not attempting to ganando recover velocidad it cerca today. de 4.000 kilómetros por hora. Ahora van a encender ambos motores, uno de sus motores Merlin cuando llegue el momento, para frenar. Again, the entry burn is coming up here for the Además, side como te estaba boosters. diciendo, con las grid fins, con las rejillas. Booster entry Vale, burn tenemos startup. imagen, están apagados obviamente. Ahora imagino que se van a And encender there's los that motores. call out that the entry Estamos. burns have begun Eso es, vemos on the cómo side lo que se boosters. reduce
mucho la velocidad. And there you can see on your Stage screen, 2, Hay que bajar FTS is mucho, se safe. enciende uno de los motores you can see Merlin, on your creo que es. screen the engines have reignited. Booster entry burn shutdown. Vale, y ahora con las... TY, FTS no is se safe. ve mucho, pero se está orientando. And a short Vemos burn. cómo está FTS is iluminado safe. ahí Florida. Short Cabo burn Cabo for both Cañaveral. of those Vemos cómo está iluminado boosters, el cielo. just under El cielo 20 da- seconds. All una vehicles base. are on nominal trajectories. Está ya a 20 Great kilómetros callouts para, there, va all a vehicles on realizar otro nominal encendido trajectories. muy potente para Now again, we do have one more rebajar esa burn for each velocidad of these side boosters coming up a casi in cero just about y 30 seconds. aterrizar, That is despegar the las landing patas burn. y It's a aterrizar. single engine burn for Si en la each imagen a la booster. izquierda uno de los boosters no está And moviendo la just imagen one del suelo. engine is No se imagina powerful que está enough bien to slow orientado. the vehicles down and Me parece increíble safely que aterrizar de land noche back ya es on land. como... Again, we are Booster transonic. targeting landing zone Vale, 1 ahora and veremos landing cómo zone realiza un 2 for último today's encendido landings. antes de llegar al suelo. Hasta 4 kilómetros, va a realizarlo inmediatamente. Booster landing burn. Vale, ahora eso es. Se confirma el encendido del... Eso es, tenemos encendido. And we Ahí heard that está. call out, and you Encendiendo can los see on motores, your se están screen that the equilibrando. engines have reignited. Landing leg deploy. Vemos cómo se mueven Let's watch las as these aletas side boosters para touch down orientarlo. for landing. Ahí Stage 2 tenemos is uno, thermal guidance. aterriza. Increíble. Y el otro... Ahí está, aterriza. Pues nada. Bravo como siempre. And there you can see on your Exitoso screen and hear the crowd here, de los very dos excited. boosters del We Falcon have Heavy. successfully landed both Falcon Heavy side boosters on landing zone 1 and landing zone 2. With these two side boosters, this marks the 257th and 258th overall successful landing of an orbital class rocket. And with successful confirmation of our side boosters landing, that will bring our webcast to a Y hasta close aquí el today. directo. We'd like No to hay mucho thank más que ver. La verdad es que es increíble como está diciendo, cómo SpaceX ha logrado que algo que era súper complicado lo haya normalizado. Y bueno, aquí vemos la próxima misión que tenemos ahora, no sé si es en 4 o 5 horas. Tenemos la misión de Starlink. Otra misión de Starlink más. No pierden el tiempo en SpaceX y tienen otra misión. Así que bueno, es una misión que creo que también habían pospuesto, si no recuerdo mal, de hace una semana. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad. Como siempre, increíble SpaceX realizando estas cosas y normalizando algo tan complejo. Y muestra de ello es que ahora van a lanzar en unas pocas horas otra misión más, no se detienen. Así que bueno, será de los últimos lanzamientos ya de este año. Así que nada, muchas gracias chicos por haber estado en el directo, a las 6 personas que se han pasado. Sé que son horas muy malas, pero bueno, os agradezco mucho el haber estado hoy. Así que nada, nos vemos como siempre decimos la próxima semana en más allá de. Adiós.